¿Qué provecho tiene el hombre de todos sus trabajos? ¿Con qué se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fastigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir he aquí esto de nuevo? Ya fue, los, ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que parecido, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. La experiencia del predicador. Yo el predicador fui rey sobre Israel de Jerusalén, y le di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo de Dios, de los hijos del hombre, para que se ocupen en él, que se ocupen en él. Mira todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todos ellos es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contarse. Hable yo en mi corazón, diciendo, he aquí, yo me he agradecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. En mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. He dedicado mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto es de aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y a la placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que adubillese mi corazón en sabiduría, como retención de que la necesidad hasta ver cuál fuese en bienes del Hijo de los hombres, en el cual se ocupa debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para que mis casas, plante para mis viñas. Me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecerán los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me monté también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda la clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí. Jerusalén, a más de esto, conserve conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desean, ni que parte de mi corazón del placer algunos, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y ese fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin aprovecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que ha sido hecho.
Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necesidad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el negocio anda en tinieblas, pero también entendí yo que ahora mismo suceda acontecerá a uno o al otro. Entonces dije yo, mi corazón, ¿cómo sucederá el necio? Me sucederá también a mí. ¿Para, para qué pues he trabajado hasta ahora? ¿Por hacer más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venidores ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí tanto la vida que por la obra que hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y afición en el espíritu, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio que, que enseñoreará de todo mi trabajo que yo aprender en ocupe debajo del sol y mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desaparecerse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, que haya dar de su ansiedad al hombre que nunca trabajó a ello, también a esta vanidad y mal grande. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y el de fatiga de su corazón? ¿Con qué se afana abajo del sol? Oh. Porque todos sus días no son sino dolores y trabajos molestas. Aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor que para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto de esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador, el trabajador recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Ahora, lo que sigue es, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras y tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen él. Todo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegre y el hacer bien en su vida. Y también que el don de Dios, que todo el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que no le añadirá ni de ello se disminuirá
y hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, lo que de ser pues ya, y Dios restaurará lo que pasó. Injusticias de la vida. Antes de injusticias de la vida. A ver. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio allí impiedad, en el lugar de la justicia allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así porque causa a los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a la bestia. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo sucede a los bestias, al mismo sucedo es como y una misma respiración, tiene todo y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo hecho polvo, todo hecho del polvo y todo volverá a lo mismo, polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues he visto que hay cosas mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque quien lleva que vea lo que hacer después de él, me volví y vi todas las violencias que se hace debajo del sol y aquí lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. La fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabe yo a los finados, los que se murieron más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve más feliz que unos y otros que no ha sido uno que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo todo el trabajo, toda la excelencia de obras, despierta la envidia, el hombre contra su prójimo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne, más vale el puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo de aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y mi vanidad debajo del sol. Este es un hombre solo sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero, pero nunca casa de trabajo, nunca cesa de trabajar, ni sus ojos de saciar de sus riquezas, ni que pregunta, ¿para quién trabajo yo y desprado mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayese no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente más, como que se calentará uno solo. Y así alguno prevalecerá contra uno, de los dos resistirán. Y el cordón de uno, ¿de dónde resistirán? El cordón de tres dobles no se rompe pronto, y mejor en el muchacho es pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque el reino nació pobre. Vio a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que la seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también, vanidad de aflicción de espíritu. ¡Sales! Está chido, guay. La Biblia, dice todo eso. A mí me encanta. Es todo por ahora. Luego seguirá
seguirá, no, seguirá, a ver, no creo que luego seguirá la insensatez, de hacer votos a la ligera, como si